En el románico nos encontramos sensacionales decoraciones en los muros de las iglesias. El Pantocrátor solía ubicarse en el ábside del templo, decorándose el resto de las paredes con diversas escenas bíblicas: la creación de Adán y Eva, el anuncio a los pastores, los reyes magos, ángeles y santos. La figura de la Virgen como trono de Dios también es otro de los temas habituales en estas decoraciones. En el siglo XV se produce una significativa renovación artística tanto en Flandes como Italia. El descendimiento de Roger van de Weyden, la adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck o el tríptico Portinari de Hugo van der Goes son magníficas muestras de la renovación flamenca. La capilla Scrovegni de Giotto, los Cristos de Zimbabue o la Maestà de Duccio sentarán las bases del cambio artístico y espiritual que se vivirá en la Italia renacentista. Guido di Pietro, Juan de Fiesole, más conocido como Fra Angelico, pintor cuatrocentista italiano que supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado. A continuación veremos quién en realidad era Fra Angelico. Lo religioso siempre fue lo más importante para él. Juan de Fiesole fue llamado Angélico por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y porque era un hombre extraordinario. Devoción tanto así que siglos más tarde, en 1982, sería beatificado por Juan Pablo II, pasando a ser el beato Fra Angelico. Hay quienes dicen nunca levantó un pincel sin decir una oración, ni pintó un crucifijo sin derramar una lágrima. Fra Angelico nace en la región de Toscana, en Francia, Italia, en junio de 1390. A la edad de 28 años, ingresa al convento dominico y en 1425, a los 35 años, se convierte en fraile de la orden, con el nombre de Giovanni de Fiesole. Fra Angelico fue un importante pintor de la escuela de Florencia del siglo XV, aunque se le considerara renacentista. Todavía muestra un formalismo bastante medieval, es decir, goticista. También veremos que la técnica de Fra Angelico se basa en utilizar colores decoristas y brillantes para representar muy bien sus obras. Las obras él las pintaba con frescos y al óleo.
La finura de estilo y voluntad preciosista de Fra Angelico hizo de la Anunciación su obra maestra. Consigue vincular la belleza plástica y la fe cristiana. Se puede observar en un extremo de la obra las figuras de Adán y Eva siendo expulsados del jardín del Edén, mientras que en otro lado se puede observar al ángel dándole la nueva buena a María. Bellamente plasmado por Fra Angelico, se aprecia cómo el ángel le hace a María tal anunciación y además solicita su ayuda para concretar este plan celestial. La Virgen responde a Dios por medio de su mensajero con la célebre frase Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Fra Angelico tuvo la delicadeza de escribir el diálogo entre la Virgen y el ángel mensajero en textos de latín del Evangelio de San Lucas. Además de la Anunciación de Fra Angelico, él pintó 5 cuadros más. El primero representa el esposorio. El segundo, la visita de la Virgen a su prima Isabel. El tercero, la visita de los Reyes Magos. El 4, la visita de Jesús al templo. Y el quinto, la Asunción de la Virgen. Fra Angelico, Chito de Prieto, Juan de Fiesoli, Giovanni de Fiesoli, el Beato Angelico, Trossini, fueron muchas las formas de nombrar a tan loable personaje de la Italia renacentista. Fra Angelico era un devoto feligrés, tanto así que era vegetariano, ya que él como pintor y religioso decía, para pintar a Cristo uno debe de ser como Cristo. Por ello también se menciona que siempre oraba antes de pintar. Recientemente, en el año 2006, se encontraron 2 retablos pintados por Fra Angelico, valorados en cientos de miles de dólares, en una humilde residencia en Oxford, Inglaterra, cuyos dueños desconocían su valor, algo muy interesante. Dice que el Papa Eugenio IV le ofreció al pintor el puesto de arzobispo de Florencia, el cual rechazó por su amor al arte y su delicada modestia. Nace en la región de Toscana, en Francia, Italia, en junio de 1390, a la edad de 28 años, ingresa al convento dominico y en 1425, a los 35 años, se convierte en fraile de la orden, con el nombre de Giovanni de Fiesoli. Aunque se desconoce quién fue su maestro, se tiene conocimiento que Fra Angelico comenzó pintando retablos y tablas y otros libros religiosos. En 1436, los dominicos de Fiesole se trasladaron al convento de San Marcos de Florencia, que acaba de ser reconstruido por un arquitecto italiano, Michelozzo. Angelico, sirviéndose a veces de ayudantes en la reconstrucción del templo, pintó numerosos frescos en el claustro, la sala capitular y las primeras entradas de las celdas de los frailes en los corredores superiores. Fray Angelico nació en 1387. Tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas del reformador dominico, el beato Juan Dominici, y por su influencia tomó el hábito dominicano en el convento de Fiesole, cambiando su nombre al de Juan. Fiel partidario de la reforma o de la vuelta a la observancia regular de esta orden, hizo en la orden de los dominicos los estudios de teología y fue ordenado sacerdote. A partir de 1419 se destapó como gran artista que era, capaz de expresar la contemplación de los sagrados misterios de la fe de forma tan bella como profunda. En 1436 pasó al convento de San Marcos de Florencia, donde dejó huellas de su arte incomparable, desde luego. Las órdenes religiosas se lo disputaban porque querían que fuesen a ilustrar sus conventos, que pintara para ellas. El Papa Eugenio IV lo reclamó en Roma para que pintara la Capilla del Sacramento. Después realizó otros frescos que aún se conservan hoy día, se pueden ver en la capilla del Papa Nicolás V. Por todas partes iba dejando el perfume de su humildad, su modestia, piedad, caridad y las demás virtudes que tenía este hombre. Fra Angelico murió en febrero de 1455, a los 64 años en Roma. Fue enterrado en el Templo de Santa María, la iglesia nacional de los florentinos, donde también descansaban los restos de los papas León X y Clemente.
España.